Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hacía ya un buen rato que no veníamos. Y déjenme rápidamente les comparto por qué razón. Nosotros estuvimos durante el mes de diciembre y más o menos hasta el mes de marzo experimentando una suerte de cambios, no solamente en la familia, sino en la iglesia. De pronto usted no estaba enterado, pero pues mi hija Sofía se casó en el mes de febrero. Y bueno, eso nos consumió tiempo, despedidas, lágrimas, como usted se imaginará. Pero también tuvimos la pérdida de una querida hermana que fue obrera en nuestra iglesia por 30 años, Carmen Gallego. De pronto algunos la escucharon y la conocieron. Sumado a otros detalles, una pérdida de una joven de la iglesia cristiana. Tuvimos muchos desafíos como iglesia, realmente. Sumado pues que estamos ahora apoyando el Redil Armenia con más ahínco, con más deseo, porque ya vemos que el Señor está levantando y edificando esta obra cada vez más y nos gozamos en lo que Dios está haciendo. Entonces, más para compartirles un poco de nuestra distancia, no es que no estén en nuestros corazones, están en nuestros corazones, los amamos. Pero también vemos cómo el Señor está levantando siervos aquí en esta obra. El Rey del Poblado les manda saludos. Si van el sábado al bazar, seguro va a haber tiempo para tomar cafecito, compartir, no solamente pues para ir a comprar algo, sino para que como iglesia madre se sienta bendecida con los hijos. Así como buena mamá paisa. ¿Qué pasa, Fede, con la mamá cuando pasa el domingo y llegan los frijolitos? ¿Qué espera la mamá? Que lleguen los hijos y que se coman todos los frijoles. Entonces, saque el espacio. Yo sé que es desafiante por la distancia, pero si usted quiere compartir, los que no conocen el Rey del Poblado, muy buena oportunidad para que conozcan el Rey del Poblado, y los que conocen hermanos y amigos allá, pues pueden sacar un tiempo especial el próximo sábado. Yo quiero empezar mencionando sobre la prédica de hoy, particularmente la gratitud que me da saber que están llevando semana tras semana un libro de la Biblia, porque como escuchábamos ahora, la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Y en la palabra de Dios se nos afirma que la fe no es algo etéreo, sino que está fijada en alguien que se nos dice que pongamos los ojos. ¿Y es en quién? En Cristo Jesús. Así que a mi hermano yo le voy a decir: ve, tan hermoso que tiene ese carro, qué lindo carro Dios le dio. Pero más allá de eso, si él se anima a darlo, necesitamos confiar y poner los ojos en el que, así no nos dé el carro, nos da la vida eterna. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, por mantenerse fiel a predicar la palabra del Señor. La Escritura nos cuenta que Dios es santo. ¿Usted ha escuchado eso? Y aún lo afirma 3 veces. Si usted ha escuchado que Dios es santo, 3 veces santo, en varios pasajes de la Escritura se nos dice: Dios es santo, santo, santo. ¿Qué canción usted recuerda que le afirme esa verdad? Muy bien, para Dios Todopoderoso. Hay más, ¿cierto? Que los ángeles cantan: tú eres santo, santo, santo. Ahora, ¿qué significa eso que Dios es santo? Le voy a dar rápidamente una definición. Él es diferente a nosotros. Nosotros podríamos decir que somos santos. ¿Por qué? Fallamos. ¿Usted esta semana falló en algo? Yo en mucho. Decir que Dios es santo es todo lo opuesto. Él no falla, Él no se equivoca. Su moral y ética
su bondad son perfectas, no hay cambio. Le decía a mi esposa esta mañana, porque vivimos en el poblado, más o menos a la altura de la inferior, y eso se volvió un caos. No sé si ustedes saben, por las lluvias, ha habido derrumbes y han tenido que cambiar vías. De hecho, vivimos en una zona donde nos acaban de cambiar una vía, todo el tiempo era hacia la derecha y por un mes llevamos hacia la izquierda. Y aunque las leyes nos parecen tan importantes, las leyes humanas, y hay que respetarlas, la Biblia dice que las respetemos, nos damos cuenta que aún nosotros podemos cambiarlas. Cuando hablamos de Dios Santo, es que Él no necesita cambiar nada de lo que Él ha dicho que es y que hace. Ahora, ¿por qué les menciono esto de introducción? Porque lo que vamos a hablar hoy apela a ese carácter de Dios. Y eso es muy importante que lo recuerden. Lo que vamos a hablar hoy apela a ese carácter de Dios que es muy diferente a cualquier hombre, por puro que usted considere. Usted escuchaba en la antigüedad que decían, no, ese hombre era un santo. Quizás porque no mató, no robó, no hizo aparentemente, externamente nada indebido. Pero todos los hombres, aún en el interior, el más puro que parezca, es un pecador. Y Dios es todo lo opuesto. Santo, santo, santo. Cuando miramos la iglesia, yo quisiera ayudarle a pensar por un momento, porque ustedes están en una serie de cómo conducirse en la iglesia. Uno no puede olvidar que la iglesia es plan de Dios. Cuando Jesús murió y resucitó, lo primero que hizo fue tomar a sus discípulos y llevarles hacia diferentes experiencias, pero con algo central: la iglesia. Y más central que la iglesia, el evangelio. Entonces, ¿cómo conducirse en la iglesia? Seguramente viene a la mente muchas preguntas cuando hablamos del tema de el pastor. ¿Usted ha escuchado de pronto alguna prédica? ¿Ha leído algo sobre el pastorado? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Bueno. ¿Quién ha estado en una iglesia o dos iglesias o tres iglesias ha entendido un poquito qué es lo que hace un pastor? ¿Sí? Yo quiero animarle en esta predicación de hoy a que reflexionemos sobre cómo es que la Escritura presenta a los que deben ser los que lideran la iglesia. No van a ser personas perfectas, pero sí serán personas que Dios escoge para que reflejen lo que acabamos de hablar, su santidad, para que reflejen su carácter. Entonces, con base en eso, yo quiero invitarles a que miremos la Escritura. La segunda razón por la que quiero que miremos la Escritura con detenimiento es porque en la transición que está esta iglesia, para los que no saben, estuvimos 3 años caminando con un equipo base en el que yo quiero dar gracias públicas honrando a Juan Camilo y Melissa, que estuvieron hombro a hombro ahí, para los que estuvieron desde el principio, él como un misionero plantando esta iglesia conmigo, por la gracia del Señor, con nuestras esposas, también Harold e Isa, que estuvieron allí como unos miembros queridos, Jorge, Felipe y Diana, los hemos visto crecer, David y Luisa. Hoy en día la transición de esta iglesia se mueve hacia una estructura más definida. Y por eso es tan importante este pasaje para esta iglesia. Para cualquier iglesia, pero particularmente para esta y sobre todo para usted. Y ya para leer, déjeme decirle por qué es importante. Porque sea que usted se quede en esta iglesia o se vaya a otra, por la razón que sea, usted vive en otro lugar, usted decide que no le gustó la barba de Federico y se mueve para otro lugar, o le gusta a Juan Camilo más bien, que es así sin lampiño, pero no le gusta la carpa por el calor, no sé. Usted decide moverse, yo le invito a que mire la Escritura cada vez que usted considere a esas personas que están enfrente. Y siempre le digo a las personas a las que les predico, no se deje meter
Muy bien. Porque la Escritura está clara prescribiendo quiénes son sus líderes y cómo deben manejarse y conducirse. Si usted de pronto resulta en un lugar donde no hay buenos pastores, donde hay malos procesos, es porque no ha leído la Escritura. Y le digo de antemano, si usted se encuentra en una iglesia así, tampoco es que salga corriendo. Ayude a que la iglesia cambie, si ese es un llamado que Dios le dio. Así que leamos primera de Timoteo, capítulo 5. Y de paso, si hay jóvenes aquí y el Señor los lleva a cualquier lugar del mundo, no sé, Chigorodó, por ejemplo, y tiene que ir a una iglesia, aproveche este texto para que usted aprenda cómo buscar iglesia y cómo conducirse en la casa del Señor. Dice así el verso 17 hasta el final del capítulo 5. Los ancianos, de entrada les digo que no son los que tienen más edad en la iglesia, este es un rol. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, citando el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. No decimos el estribillo que es palabra de Dios como si fuera una frase de cajones, porque entendemos que al decir que esta es la palabra del Señor para su iglesia hoy, creemos que debes tener oídos atentos a lo que el Señor dice. Amén. Bueno, Padre, tan confiados en tu provisión, hoy queremos abrir las Escrituras para pedirte en el nombre de Jesús que tú mismo traigas alimento a nuestras almas, que transformes esta iglesia de acuerdo a tu voluntad y según tu evangelio. Y que años después, aun cuando ya ni estemos nosotros, podamos decir, gracias Señor por edificar tu iglesia en tu palabra, no en ideas, por muy buenas que sean como las del mundo, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al inicio de esta porción, quiero solamente mencionarles que vamos a tratar 3 cosas muy básicas, espero rápidas. La primera tiene que ver con cómo el pasaje nos habla de honrar a los líderes, cómo deben honrarse, de qué manera deben honrarse los líderes. Segundo, cómo debe protegerse a esos líderes y a la iglesia en general. A usted le va a interesar eso, cómo honrar bien a los pastores, cómo proteger la iglesia y cómo proteger a los pastores. Y en tercer lugar, cómo probar y corregir a aquellos que Dios está llamando al ministerio. Pero antes de entrar ahí, quiero explicarle esa palabra que dice anciano. Porque a veces trae tanta confusión para nosotros. No sé si usted ha escuchado esa palabra anciano de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, algunos tienen aquí un poco más de claridad, pastor. Se nota que ya tanto Juan Camilo como Fede han estado ahí insistiendo en el tema. Pero ¿no les parece que a veces uno lo confunde con un señor mayor de barba blanca y uno dice, yo recuerdo un hermano que me dijo una vez, ya mayorcito,
Pues que yo soy anciano de la iglesia. A ver, ¿dónde está la oficina pastoral? No se trata de edad. Tampoco se trata como el mundo lo ofrece. A veces hay iglesias que tienen la idea de que el pastor es como un gerente. ¿Usted ha percibido eso? Y que entonces encima de ese pastor debe haber como una junta que lo dirija. No. Eso es una excelente idea para una empresa, pero no para una iglesia. Entonces, ¿cuál es el rol de un anciano? La Escritura menciona 3 aspectos de lo que hace un pastor, y una de ellas es anciano. La idea de esta expresión anciano tiene que ver con alguien que provee sabiduría y que cuida al rebaño con esa sabiduría de Dios. Si usted recuerda, Moisés viene como del Antiguo Testamento, un hombre que se paraba frente al pueblo y le daba sabiduría, tomaba decisiones. A veces llegaban con la esposa: mire, es que matamos el burrito del vecino, ¿qué hacemos? Y él tenía que tomar decisiones por el pueblo. Esa es la imagen inicial del anciano. Pero también hay otra imagen, es la del pastor que guía a las ovejas. Muy traída del mundo ganadero. El pastor va adelante y las ovejas le siguen. El pastor guía a las ovejas, no solamente en lo individual, sino, por ejemplo, lo que pasó el día de ayer con el evangelismo. Se mueve una acción pastoral para decir, con la asistencia de estos queridos hermanos que nos hablaron hoy, para lavar los pies de los niños. Y seguro habrá más acciones pastorales individuales y grupales. La tercera palabra que se usa en la Biblia para el rol del pastor es obispo. ¿Te has escuchado esa palabra? Me imagino desde la iglesia tradicional. Pero la palabra obispo significa en su esencia supervisar. ¿Qué hace entonces un pastor? Cuida al rebaño con la sabiduría de Dios, guía al rebaño hacia los propósitos que Dios quiere y supervisa a las ovejas y la doctrina de la iglesia. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, no es solamente a un individuo, como si yo le escribiera una carta, le mandara un WhatsApp a Fede. Es más bien que él lea delante de la iglesia y que todos estén enterados de cómo es que nosotros necesitamos trabajar el asunto de los pastores. Cuando menciona ancianos, se refiere a esas 3 asignaciones o roles que tiene un pastor. Entonces, ya dicho eso, pasemos a nuestro primer punto. Lo primero que dice Pablo al joven Timoteo, joven de 30 y tanto, le dice: los ancianos, quiero profundizar el tema, los pastores, ¿cierto? O los supervisores que gobiernan bien, deben ser dignos o considerados de doble honor. Y termina diciendo ahí, principalmente los que se dedican a la predicación y la enseñanza. Entonces, lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo es: honre a estos hombres. Honre a estos hombres. Y dice: quienes gobiernan bien. ¿Cómo creen ustedes que podemos identificar que un pastor gobierna bien la iglesia? A ver, ayúdenme pues. Esto es interactivo, para que no nos durmamos con el calorcito. Que no se desvía de la palabra en todas sus predicaciones, acciones y vida. Muy bien. No se desvía de la palabra y de hecho. Palabra y hecho. Muy bien. ¿Qué más? Sus ovejas están saludables. Muy bien. Se prepara bien. Como la palabra lo indica, gobernar significa dirigir, supervisar. Y ya Pablo ha dicho en otro momento, seguro ya lo habrán escuchado en la predicación, lo primero que debe gobernar es su vida. Lo segundo es su hogar. Porque Pablo dice, tal y cual gobierna su hogar, gobierna la iglesia. De hecho, le quiero animar a hacer este ejercicio.
para actuales pastores y futuros, vaya, mire cómo maneja su hogar. Se lo digo por experiencia, usted puede ver en mi casa. Yo soy desordenado en algunas cosas. Aquí hay una que es testigo. Y seguro en la iglesia seré desordenado en algunas cosas. Porque no hay una diferencia. El pastor ahí está liderando su hogar. Entonces, no hay como una especie de ponerse una banda en los ojos y decir, no, pues yo allá voy, yo allá diezmo, yo allá sirvo y allá verán cómo manejan. No, no, no. Ustedes tienen un rol fundamental. Conózcanlos. ¿Sus hijos están en sujeción, sí o no? De hecho, les anticipo, hijos que están bajo el techo, después de 18 años, cada niño con su boleta, como decimos por ahí, cada hijo es responsable de sus decisiones y sus actos. No digan, ese pastor que se las cree y ese muchacho de 20 y tanto perdido en el mundo. No, no. Después de que los hijos salen de techo, en un sentido, la responsabilidad es de cada uno. En la casita, usted puede preguntarle a ese papá, hey, esos chicos, ¿por qué pagan como? ¿Usted ha visto ese muñequito? Era mi pasado, el demonio de Tasmania, Taz. No, y seguro le pregunta al papá, dice, no, es que ni siquiera yo los puedo detener. ¿Cómo gobierne su casa va a gobernar la iglesia? Entonces debe ser examinable el aspecto de saber gobernar bien. No es una suposición de que va a gobernar bien, debe gobernar bien. Y por eso es que dice, a esos que gobiernan bien, considérenlos dignos de doble honor. Y aquí déjeme explicarle, nosotros los colombianos somos una cultura de palabras. Nos gustan las palabras, nos gustan los cuenteros, nos gustan los coplas, ¿cierto? Nos gusta las trovas, pues. Pero bueno, aquí hay más que paisas, entonces nos gustan las trovas. Y cuando somos una cultura del verbo, de decirle a la persona, pero es que yo te amo profundamente, y le dicen a uno, paz, vamos hasta el cielo contigo. Paz, te amo profundamente. Y el abrazo, no, paz, no te veía hace rato. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que es más que palabras como se debe honrar a un pastor. De hecho, el término podría traducirse como son dignos de doble honorario. Pues ustedes dicen, pero es que con razón, esos pastores ahora es cuando van a empezar a pedir la ofrenda. No se trata de eso. Nosotros tenemos un comité administrativo, ellos custodian las finanzas. Se trata de dignidad para aquel que se dedica, no solamente a cuidar, a aconsejar, estar a la marcha, evangelizar, hacer la misión de la iglesia juntamente con su grey, sino predicar. Y por eso dice, tengan mucho cuidado ahí. Piensen aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Yo no sé cuánto invierten el pastor Federico y cuánto invierte Juan Camilo en la preparación. Preguntémosles. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a la preparación de una predicación? A ver, Fede. ¿Cuánto? 16 horas. Wow. Juan Camilo, ¿le ganó o no? ¿15 a 16 horas de preparación para venir un domingo, 40 minutos? Fede es tiro largo, de pronto una hora. ¿Ah? Yo dedico más o menos lo mismo. ¿Y por qué lo mencionamos? Para que tengamos cuidado. No sé si usted ha escuchado este chiste pastoral. El pastor está en su oficina orando, leyendo el texto, reflexionando, y llega una hermana y le golpea la puerta de su oficina y le dice, ay pastor, menos mal que no estaba haciendo nada porque necesito pedirle un consejo. Dedicarse a la palabra y la oración es arduo.
requiere de mucho trabajo. Por eso en la mente del apóstol Pablo está que la iglesia, porque ¿qué tenía que hacer Timoteo? Recibir esa carta y leerla en un culto dominical. Hermanos, el apóstol Pablo mandó carta, llegó carta, leer la carta, y en este momento, ¿cómo entenderían los hermanos? Los que pensamos que él debería vivir más bien pobre y pedir limosna. En ese momento es cuando la iglesia debe reflexionar individualmente. ¿Yo cómo estoy teniendo a mis pastores? Si yo he recibido ese beneficio precioso de la palabra de Dios. Otro sondeo rápido. ¿Tú has sido beneficiado por algún consejo que te han dado mis hermanos? ¿Amén? ¿O no? ¿Sí? ¿Tú has sido beneficiado por la predicación de la palabra en este lugar? ¿Amén? Hace unas semanas predicaba en Poblado y les decía, ¿qué pasa con una persona que deja de leer la palabra y orar por un día? ¿Qué pasa si hace eso por una semana? ¿Por un mes? ¿Por 6 meses? ¿Por un año? El pueblo de Israel duró 20 años en una oportunidad, lejos de escuchar al Señor. Y en el periodo intertestamentario 200 años sin escuchar, 400 años sin escuchar la palabra de Dios. Ahora el Señor deja a pastores ¿para qué? Para alimentar la grey, para llevar la palabra de Dios. Si tú atesoras esto, que es intangible en un sentido, es espiritual. Yo quiero animarte, iglesia, de cara a lo que viene a futuro, que honres a tus pastores. De muchas maneras. Tal vez tú dices, pastor, pero es que yo no gano un salario, pastor, es que yo hago solamente algunas venticas, vendo cafecito delicioso. Regálele su café. Reconozca la labor pastoral. Hónrelo, no solamente con palabras, como aquella vieja canción que decía palabras, que no diga un pastor al final de sus días en la iglesia, palabras, tan solo palabras. Ahí entre tú y yo, invítelo a almorzar, ore por él, claro, ore con él, pero honre a su pastor. ¿Usted le ha preguntado alguna vez al pastor, le ha preguntado una vez a Juan Camilo si ha tenido alguna necesidad aparte de plata? Esto es honrarles, esto es reconocerles, es decir, su labor importa, su labor vale. Y dice el texto de la Escritura, principalmente los que se dedican a la predicación y la enseñanza, porque dentro de un equipo pastoral, para que sepan, hay roles. Uno de ellos se le da a las personas o pastores que tienen dones especiales de la predicación, dones específicos para dedicarse a la enseñanza. Algunos tienen unos dones específicos dentro del equipo pastoral para cuidar a los miembros y viven preocupados por qué pasa con el corazón de las ovejas y esta pareja no está bien y este está en el discipulado, no está, este necesita una consejería. Otros se dedican más al evangelismo. Vamos a evangelizar, vamos a plantar una iglesia, vamos a hacer misiones, pero a este en particular, que se le dice un doble honor, es el que está preocupado todo el tiempo por el alimento de las ovejas, en la predicación y la enseñanza de lunes a sábado. Ese es nuestro primer punto. Y para enfatizarlo, Pablo da 2 ilustraciones, una del Antiguo Testamento: no le pongas bozal al buey que trilla. Fíjate que esto tenía que escucharse en la iglesia, porque ¿quiénes son los que le ponen bozal al buey que trilla? Esta es una ilustración que podríamos entender en este contexto. Imagínese un buey que está trillando, que tiene sed, que tiene hambre, que está cansado, y le ponen un bozal. ¿Ustedes qué sentirían? Qué injusticia, qué crueldad. Pablo utiliza esa figura del buey que trilla para decirle a la iglesia: hermanos, si este hombre está predicando, si es un hombre que gobierna bien su vida, su hogar, que gobierna bien la iglesia, si ve una necesidad, no lo deje tirado en el camino. No le ponga bozal al buey que trilla. No hagan como dice Santiago:
Ah, está en necesidad. Pastor, voy a orar por ti. Amén. Sabiendo que tienes con qué bendecirlo y con qué apoyarlo. Luego dice Lucas 10:7, es traído a la mente de Pablo: el obrero es digno de su salario. Yo les puedo decir con mucha sinceridad y honestidad, yo llevo cerca de 24 años en la misma iglesia. Al principio el equipo muy joven, que era el financiero, luchaba si debíamos pagarle al pastor o por prestación de servicios o cómo debíamos pagarle, y yo estaba ahí como el conejillo de Indias, porque pues el pastor Diego Cardona es un misionero pagado por Canadá, no era pagado por la iglesia local. Yo fui el primer pastor pagado en Los Rediles. Y algunos salían muy molestos diciendo, pero ¿por qué tienen que meterlo en el régimen normal? Y Y al final Felipe Webb, que era un misionero, también dijo, no le pongan bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Y ahí empezó un proceso lento de entender que los pastores también comen, también se visten, tienen hijos y tienen que alimentarlos, les cobran, imagínense que a la luz, les cobran el agua, le dan un celular y toca pagar el celular y pagar la cuenta del celular. Se enferman, ¿cómo así? Es que hasta ya no aguanta, ¿cierto, Carlos? Sí. Y Pablo usa las palabras de nuestro Señor Jesucristo para decir, el obrero es digno de su salario. Esa es la primera de nuestras realidades en este texto, honrar a los pastores que gobiernan bien. ¿Y por qué es tan claro Pablo al decir que gobiernan bien? Porque si no están gobernando bien, no es que no le va a pagar, pero debe haber un proceso para decir, pastores, miren, ese pastor que está ahí aparece solo el domingo. Ese pastor no cumple horario, ese pastor se la pasa paseando. Yo no digo que no sea bueno que tenga vacaciones, pero hay que tener cuidado con esos desbalances. Una iglesia que no honra a sus pastores y un pastor que es desatendido de sus ovejas. Esos dos extremos, oramos en el Señor que nuestros rediles, en nuestras iglesias, el Señor nos guarde y que podamos proteger. Entonces les invito, como dice la Escritura, a orar por los pastores, a escuchar con humildad su enseñanza fiel, a sostenerlos económicamente, y no solamente a través de un diezmo, sino de otras maneras que Dios puede bendecirles, y a reconocer su trabajo arduo, que como iglesia de Cristo podamos reflejarle en cuidar bien a los pastores que Él puso. Amén. Lo mejor de predicar hoy en día como invitado, que cualquier pregunta la pueden resolver con mis hermanos. Bueno, el segundo momento en el pasaje pasa del verso 19 al 21 y ya no es solo cuidar a los pastores, sino proteger ese rol pastoral. Proteger a los líderes con justicia, pero sin parcialidad. Recordemos el texto nuevamente, versos 19 en adelante. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que hayan 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Y termina con esto: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Aquí lo interesante de este pasaje es que le ayuda a la iglesia a entender cómo funcionar cuando hay algo que se escucha de un pastor. Quizás en la historia de su iglesia usted habrá escuchado de un pastor, ve, ese pastor como que le gusta la platica, ¿no? Y usted ha escuchado ese comentario porque quizás vio a alguien, al pastor de pronto cambiando de carro, qué sé yo, algo así. ¿Qué dice el texto que nosotros debemos hacer ante una situación como esa? Cualquiera esta sea. ¿Qué dice el verso 19? ¿Qué dice primero? Léelo, subráyalo, no es una idea mía, es una idea del Señor. Verso 19.
De entrada es tajante: no admitas acusación contra un anciano. Comienza queriendo cuidar la reputación del pastor. ¿Por qué? Porque estamos en una iglesia donde todos quisiéramos ser ángeles, pero no es así. Somos pecadores y todos tenemos maneras diferentes de ver el liderazgo, si nos gustó esta plataforma o no, si quitamos lo que había aquí. Yo lo vi alguna vez por ahí, esto de Semana Santa que pusieron aquí. No, ¿cómo así que quitaron? Si para mí esa piedra era lo más importante, eso significa la resurrección de Cristo. Y de pronto todos tenemos maneras de ver la iglesia, lo mismo el liderazgo. Déjeme decirle que acá lo que Pablo está apuntando es a cuidar la reputación de los pastores. Por eso dice: no, quédese callado, no digan nada. ¿Qué dice ahí? Muy bien. ¿Y testigos quiénes serían? Es que hay que entender un poquito las implicaciones de los textos. ¿Quién sería un testigo? Estamos hablando de personas que vieron la situación tal vez, pero también personas maduras. ¿Por qué Pablo tiene que decirle esto a la iglesia? Porque usted tal vez se dará cuenta que a veces cuando alguien está diciendo un chisme que podría llegar a moverse a ser una calumnia, en nuestra tierra colombiana cometemos los errores más grandes. Cogemos a un pillo y un bandido para que cante, así le llamamos, ¿cierto? Para que diga la verdad. Y todo lo que dice lo creemos como si fuera palabra de Dios. Como si ese pillo y bandido de la noche a la mañana resulta ser más santo que cualquiera. Entonces uno tiene que entender cómo funciona la iglesia. Y en la iglesia tal vez nos encontramos con que escuchamos un chisme de alguien que le pareció. Pablo quiere cuidar la reputación de un pastor. Y por eso dice que no admitas ese tipo de acusaciones a la ligera. A la ligera. No es que no se admiten, pero no se admiten a la ligera. Se requiere de la evidencia de 2 o 3 testigos. Eso es un principio del Antiguo Testamento en Deuteronomio, ¿cierto? Uno necesitaba reconocer que tal vez lo que yo vi, estos ojitos se equivocaron, por eso, vengan ustedes 2 que estuvieron también ahí, ayúdenme a clarificar si esto es cierto o si no es cierto. Entonces ahí la asistencia de los testigos, hasta en los jueces hoy en día se necesita, ¿cierto? Viene un testigo a decir, ¿eso es verdad o no es verdad? En la iglesia esperaríamos que si usted busca testigos y que el Señor guarde esta iglesia de caer en eso, usted va a buscar personas que hablan la verdad. Pero luego sigue diciendo que a los que continúen en pecado, repréndelos en presencia de todos. Pasa Pablo a decirle a la iglesia que tiene que proteger y decir si hay pecado de algún hermano, de alguna persona en presencia de todos. ¿De todos quiénes son? ¿Lo ponemos por YouTube? ¿Hacemos un Instagram? ¿Cierto que no? Yo quiero hacerle más amable esto porque yo sé que es denso, es pesado, a veces cuesta. No quiero ser indolente, sé que hay personas que venimos de trasfondos donde esto tal vez no se manejó bien y hay heridas en el corazón, esa es la verdad. Hemos sido heridos, vimos algún escándalo, estamos en la era en que hay escándalos en todo lado y la iglesia cristiana no es la excepción. No vamos a tapar el sol con una mano. Pero aquí Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia, miren, hágalo público en la membresía, los que llamamos y consideraríamos iglesia visible. No que no seamos iglesia acá, pero usted necesita decir, yo quiero caminar con esta iglesia, decirle al pastor Federico, quiero entrar al curso de membresía, y él le va a preguntar, ¿usted es bautizado o no? Bueno, hay un proceso para eso, y cuando usted se hace miembro de esta iglesia, se hace miembro visible y comprometido con la iglesia. A ese grupo de personas es a los que Pablo está invitando a que ante el pecado recurrente de una persona se le reprenda en público. Para mayor información busque Mateo 18, ahí hay un proceso que nuestro Señor Jesús dejó
y que usted tiene que ir en privado, llamar a los testigos otra vez ahí también, y si no, hay que decirlo a la iglesia. La bendición que hay en nuestras iglesias es que nosotros no trabajamos con un solo pastor, en un equipo pastoral. Por eso el trabajo que está haciendo el pastor Federico ahora es en el discernimiento que Dios ha dado, en el proceso que llevamos en la plantación, quiénes serán los pastores de esta iglesia. No el pastor, sino los pastores. Porque, por ejemplo, que uno de esos pastores esté fallando y que efectivamente sea comprobado, usted tiene que ir a buscar a otro pastor. Por eso yo le digo, tenga cuidado si está en una iglesia que lleva mucho tiempo y solo tiene un solo pastor. La práctica del Nuevo Testamento es equipo. En el proceso que lleve un equipo, el equipo trae salud a la iglesia. Y si es un equipo, como vamos a seguir viendo en este pasaje, bien escogido, bien trabajado, es un equipo maduro que va a escuchar. Si tú dices, mira, yo vi a esta persona que estaba haciendo esto, sí, mire, es que el pastor me pidió prestado y no me ha pagado, y escuchan a 3 y 4 y 5. Y ahí tendrían que decirle a otro pastor, pastor, mire, queremos decirle esto, hay testigos, ese pastor no se ha conducido bien con sus finanzas, me pidió prestado para un carro porque no le dieron el carro, y yo saqué una platica ahí y no me ha pagado. O sea, eso pasa, ¿ok? Suena chistoso, pero eso pasa. Entonces, equipo pastoral ayuda a blindar a la iglesia. Así que si pasa tiempo y no hay ni un pastor, ¿qué pasa? Porque no es de buenas a primera, pero es importante estar orando al Señor por esto, ¿cierto? Entonces, el segundo momento es protege a la iglesia, protege a la iglesia. No admitas una acusación a la ligera. Hay un procedimiento si realmente llega a ocurrir algo. Usted no está impedido para hablar si hay algo de un pastor. Yo le quiero decir algo que aprendí en el Rey del Poblado. Yo le decía a la gente, porque lo aprendí de mis queridos colegas Felipe y Diego, el pastor es susceptible de error. ¿Usted sabía eso? El pastor es susceptible de equivocarse, de fallar. Así que si usted se va a acercar al pastor, como también es humano y tiene corazón, acérquese con amor. Porque el propósito final, si aún es que un pastor está fallando, es la restauración. El propósito final de mostrar públicamente la falta de un hermano ante los miembros es su restauración. Les cuento rápidamente una historia que vivimos en el poblado. Pastor Federico fue testigo. Una dama muy querida de la iglesia, miembro de la adoración de la iglesia, llegó la pandemia y ella no había tenido novio. Así que mucho cuidado, muchachas. No había tenido novio y enredada porque no había tenido novio. Y apareció un muchacho no creyente y en pandemia como que se hicieron muy amigos y nadie se enteró de eso. Resulta que enviábamos videitos, yo no sé si a ustedes les pasó en pandemia, enviábamos videitos a los hermanos el domingo para que se enteraran cómo estábamos. Y una vez ella le pedimos que nos mandara un video. Cuando nos mandó el video, uno de los hermanos nos dice, pastor, pero esa no era la casa de ella. Y yo, ¿cómo así que no era la casa de ella? Averigüe. Pues se había ido a vivir con el novio. Y el novio era un no creyente. Rápidamente la historia, resulta que hablamos con ella no quería arrepentirse de su pecado, tuvimos que decirlo públicamente en la iglesia, ella salió de nuestra membresía, ella se fue de la iglesia porque no podíamos confirmar que era una cristiana. Ella lo podía decir, pero seguía viviendo una vida licenciosa. Y después de cierto tiempo nos llama el pastor Federico y a mí a decirnos que estaba arrepentida, que pedía perdón por su pecado, que quería reconocer públicamente ante la iglesia que ella había fallado. ¿No les parece lo hermoso? No se imagina lo hermoso que fue escuchar la letra de esta hermana cuando nos manda la carta diciéndonos que ella pedía perdón por su pecado, por no escuchar a los pastores. Pues créanos que esto no es salvajismo, esto es para preservar la iglesia de un Dios santo, santo, santo.
Ahora, rápidamente, antes de pasar al último punto, Pablo en el verso 23 toca un tema del vino. No tiene que ver con que haya cierta libertad entonces para tomar vino. Nosotros creemos pues que si el Señor en su providencia nos da la cena del Señor, ellos tomaron fue vino, ¿ok? Jesús convirtió unas tinajas de agua en vino. Pero aquí no, el texto no está hablando de si usted puede tomar vino o no, el texto está hablando del cuidado pastoral que se tenía aún, como el apóstol Pablo le decía, mira, la gente debe saber, Timoteo, que tú tienes problemas de estómago. No, Janet, no sabemos qué problema de estómago era. Y el vino se usaba en ese entonces como una especie de remedio. Entonces públicamente tenían que decir, para que la iglesia no piense que es que le gusta el trago, hey, tienes que cuidar tu vida, tu físico. Y si este vino te está ayudando como parte de un remedio para tu cuidado, vuélvelo a leer en esa clave y verás. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El cuidado pastoral. ¿Qué día es tu día de descanso, Fede? El sábado no lo llames. Llámalo para invitarle un alguito a descansar. Pues lo digo porque él está pensando en venirse ya el mes de junio o julio a vivir acá. Entonces, el sábado, ay pastor, ya que estás ocupado, venga, le cuento una situación que estoy viviendo. Si lo invita a pasear o algo así, déjelo relajado. Déjelo relajado. Y si lo ve enfermito, pues ore por él y acompáñelo en este proceso. Que se vea el cuidado pastoral de la iglesia a sus pastores. Y finalmente, en este punto, una aplicación para la iglesia muy importante: ten cuidado con la cultura de encubrir pecados. Que esconde el pecado por miedo, no, es que al ungido de Jehová no se le puede decir nada. Una lealtad malentendida. Ten cuidado de ser esa cultura del encubrimiento, ¿ok? Iglesia, ten cuidado de eso. Y no solo de pastores, de ovejas. Recuerda, es exponer para restaurar. Pero ten cuidado con otra cultura que es muy común en las iglesias, en nuestras iglesias, es la cultura del chisme y la sospecha. Y eso traza no solamente a ovejas, sino pastores. Yo la vi entrando con ese muchacho. Ya están viviendo juntos de pronto. La cultura de la sospecha destruye la iglesia. Si leyó bien el texto, debe haber comprobación a través de testigos. ¿Ok? Así que lo primero que usted debe hacer al pensar, por ejemplo, si me ve en el poblado despidiéndome de una hermosa rubia, alta, delgada, que abrazo profundamente y la dejo ir en un bus, pero míralo. No. Pregunte, de pronto es mi hija. La otra es una morenaza, hermosa, prieta, que me la puedo encontrar en la calle, la abrazo y me la como a besos. Y usted, es Juanita, mi hija. Entonces, tenga cuidado con eso de sencillamente encubrir porque allá no se puede decir nada, o el espíritu de sospecha que a veces me late. Esta es la tendencia. Y destruye a pastores y ovejas. ¿Hacemos un compromiso delante del Señor juntos? De pedirle a Él que filtre nuestras miradas y nuestras intenciones a través de su palabra, como dice aquí. Amén. Bueno, finalmente, Pablo se mueve a esto desde el verso 22 hasta el final. De tener cuidado con el futuro liderazgo. Tener mucho cuidado con líderes que vienen.
Y Pablo tiene en la mente a Timoteo, que de pronto está solo en una iglesia, le toca predicar, le toca terminar de cantar, le toca hacer la cena, le toca al final hacer una oración, después recibir la gente y disipularla y caminar solo el pastor, y dice, no, yo solo me voy a matar. Entonces llega una persona nueva a la iglesia, primer día que llega y le dice, no, yo he sido pastor en muchos lugares. Otro fin de semana, este es mi ayudante. La escritura dice para todos, y muy clarito en el verso 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Y continúa, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Entonces, cuando un pastor decide poner a alguien afanadamente, apresuradamente, porque el pragmatismo de es que nada, no hay pastor de jóvenes, entonces pongámoslo porque tocó. Dice que está compartiendo esos pecados. Así que es muy delicado. Y esto implica algo que es muy importante que ustedes sepan. Un proceso para ser pastor en los rediles, y yo sé que es incómodo, cansón, se demora. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se demora? Si tiene los dones, canta como los dioses, predica como Jesús. ¿Por qué creen? Observar que vertica. Carácter. Un carácter no se prueba de la noche a la mañana. Un carácter se prueba a través del tiempo. Así que por eso Pablo dice al final, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, otros no los vemos. Lleva tiempo. Entonces, cuando hablamos nosotros de pastores de iglesia, en los rediles nosotros tenemos un proceso largo. Rápidamente se lo ilustro. Primero, antes de llegar a ser pastor, y le voy a tomar un ejemplo que tal vez ustedes conocen, Julián. Julián Londoño primero fue un aprendiz ministerial. Por un tiempo caminó al lado mío entendiendo que hacía un pastor. Después fue promovido a ser obrero. Y es probable, si el Señor quiere, a fin de este año, será votado como un pastor asistente, alguno de los roles de los pastores. Esa suma tal vez tarda 5, 6, 7 años. Pregúntele al pastor Federico cuánto tiempo, Fede, cuénteles cuánto se demoró usted, hermano. Casi 10 años, ¿por qué? Por lo lindo que era, dice. No, déjeme decirle porque habían varias cosas no de carácter, sino que él estaba definiendo en su corazón si su llamado era ser una influencer, rockstar, porque los que lo conocen en el bajo mundo, él dirigió un grupo de rock, bajo mundo en el sentido pues de broma, pero él dirigió un grupo de rock muy conocido, Awake, que de hecho en la pandemia hicieron reuniones y llenaron. Entonces en ese proceso él estaba discerniendo si su vocación era dedicarse al pastorado, del cual el Señor lo atraía, o dedicarse y cuando digo influencers, son influencers verdaderos, que influencian la sociedad con el evangelio. Entonces se demoró un tiempo más, sí. También tengo que decirles que, gloria a Dios, este fin de año se gradúa del seminario. Así que alistar el regalito para honrar al pastor, alistar el pastel. Pero gloria a Dios por eso, Fede, porque valió la pena el tiempo. A eso quería. Hay pastores que se demoran 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Eso depende de muchas variables. Pero valió la pena el tiempo. Porque después de eso lo que viene por la gracia del Señor es una paz de saber que Dios le está llamando a uno al santo ministerio y que ese carácter ya fue probado.
que uno no tiene como que estar ahí a la expensa de tratar de validarse, porque eso es lo que uno lucha en su corazón cuando uno no ha sido afirmado. Pero iglesia, el tiempo es importante para ver el carácter. ¿Usted recuerda ese lema que no voy a decir de qué es, pero decía: las cosas buenas de la vida toman tiempo? Ahora, el contexto que quizás Pablo está teniendo en mente es Tito y lo que le está diciendo a Timoteo antes, que esa conducta y testimonio sean una señal de verdad de que es un verdadero cristiano y que es llamado a liderar la grey. Porque rápidamente, el pastor no está por encima de las ovejas. El pastor es otra oveja que el Señor saca del rebaño para decir: así es que quiero que luzcan mis ovejas. Repito eso. El pastor es una oveja del rebaño, por eso podrían salir más aquí. Si usted de pronto siente en el corazón: pastor, yo tengo el deseo de ser pastor, pues como se demora en el redil, empiece ya. Pregúntele a Fede, porque es de la misma grey que el Señor llama. Tenemos queridos y preciosos hermanos en otras latitudes del norte, de otros lugares, que lo que hacen es contratar a un pastor, ¿cierto? Necesitamos un pastor de jóvenes, entonces se pone como un aviso clasificado a ver quién quiere y se le hace unas pruebas, Yo conozco amigos que han estado así en el pastorado, 2 semanas, 3 semanas, cómo predica bien, su familia, chao, contratado. Nuestro estilo, también por nuestras necesidades culturales, se levantan dentro de la grey. Se envían y se comisionan para plantar otras iglesias. Esa es la dinámica que vemos también en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ustedes piensen en nuevos pastores, no impongan las manos con ligereza. Tomen tiempo. De pronto, si llegas nuevo aquí, tengo que decirte, aquí hay un proceso en el que ya ha empezado Juan Camilo, como muy temprano, desde que empezamos con la iglesia, un proceso que ha empezado también David Sanín y un proceso que Harold también ha manifestado. Son los 3 hermanos que están manifestando el llamado pastoral. Tenemos otro hermano que también es para el diaconado. Levanta tu mano, Felipe. Esa. Que lo único que es diferente entre un diácono y un pastor es que el diácono no se le exige enseñar, no es que no tenga el don, pero no se le exige en la práctica enseñar, sino que tiene que estar atendiendo las mesas. Entonces, estos 3 hermanos que les menciono son 3 hermanos que en su orden, y se los digo de una vez, no necesariamente se votarán todos de una, tal vez va primero uno, luego otro, eso dependerá del pastor Federico, y como su pericia nosotros le acompañaremos en ver cuáles están en qué proceso y cómo podemos avanzar con ellos, ¿ok? No siempre es solamente el carácter, tienen que tener esto en cuenta, también es la convicción bíblica y teológica que esté alineada con la iglesia, y en tercer lugar, las convicciones y la competencia de predicar y enseñar. Bueno, la advertencia que hace Pablo acá para ir finalizando: mucho cuidado con este tema de el pecado de los hermanos y de los líderes. Dice aquí que debe tomarse con cuidado porque algunos no son evidentes. Amén. Saldrán a la luz, verso 24. Saldrán a la luz. Pero también que esas buenas obras saldrán a la luz. Y así termina nuestro texto. De la misma manera, las buenas obras serán evidentes y las que no lo son no se van a ocultar. Hermanos, con el tiempo Dios mostrará lo que hay en el corazón. Pablo mismo dijo que tuvieran cuidado del rebaño, porque dentro de ustedes saldrían lobos rapaces. Y uno quisiera ver la iglesia tan romántica, hermanos. Tan romántica como cuando uno ve una pareja que se va a casar y ellos quieren como que el matrimonio sea tan perfecto, y los que ya nos hemos casado decimos: ay. Ay, hermanitos. Los que tenemos heridas de guerra ya decimos: ah. Yo le digo esto también para la iglesia. Se ve romántico, hermoso. Ore por la iglesia, ore por los pastores,
ore por esa edificación, que el Señor dé un equipo que pueda ver cuando haya herejía en la iglesia, no tenga miedo cuando tengan que corregir el error con amor, con gracia y verdad. Amén. Y para finalizar, yo quiero retomar lo del principio. ¿Por qué creen ustedes que Pablo se toma tanto tiempo en explicar estas cosas? Porque la iglesia es el propósito de Dios. Vea, ella es la que va a ir a la misión Armenia. Tremendo. La iglesia es el propósito de Dios para reflejar el carácter de ese Dios santo, santo, santo. Y nos ha dejado por pura gracia al siervo de siervos, a Cristo, el principal pastor, el que miró a las ovejas y nunca le robó nada, el que las pastoreó a pesar de que les costara dejarse pastorear. ¿Saben qué hizo ese pastor? A pesar de que lo estaban maltratando y lo estaban hiriendo, se dejó sacrificar por ellas. Por eso no es tan fácil ser pastor, porque el asta tan alta que puso Cristo nunca la podemos alcanzar. Solo nos queda decir como pastores y ovejas: Señor Jesús, tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres digno de que la iglesia camine en santidad, de que los pastores sepan conducirse también con las ovejas en la iglesia de Cristo. Así que aquí a quien necesitamos mirar es a Jesús. Si usted de pronto empezó a hacer un checklist de Federico, de Juan Camilo, de Harold, de David, mire a Cristo primero. Y cuando mire a estos hombres frágiles, ore por ellos. Hónrelos. Con ellos cuiden la grey. Y miren la próxima generación con cuidado, pero anímenlos, anime a esa próxima generación. No imponga la mano con ligereza, pero no detenga el proceso, porque usted no es eterno. Se lo dice a alguien que ha tenido que dejar a otros ir. Se lo dice a alguien que ha tenido que dejar que otros crezcan dentro y que se formen y dejar que crezcan más. ¿Por qué la academia es importante? Porque comienza ahí la cadena de los futuros pastores y misioneros de la iglesia. De estos 14 que están ahí, no sabemos. Esa foto en 10 años nos ayudará a dar gloria a Dios por hombres y mujeres que deciden el ministerio. Así que el Señor bendiga a esta iglesia con una honra bíblica a los pastores. No es adoración. Con un cuidado bíblico de la iglesia, para los pastores, para las ovejas, con gracia y verdad. Qué nombre tan especial. Con un compromiso a orar y discernir el futuro liderazgo de la iglesia. Porque la iglesia también es responsable si no toma su tarea e impone manos con ligereza. Proceso, proceso, proceso. Que sean probados primero, dice Pablo, para los diáconos, cuanto más para los futuros pastores. Yo quiero que para orar quiero pedirle al Señor que ponga una carga en esta iglesia para honrar a los pastores, para apoyarlos, para orar por ellos. Si tú estás teniendo deseos de vivir el ministerio, yo quiero orar por ti y recordarte que vale la pena si es largo. Vale la pena la demora. Vale la pena que seas probado, porque en últimas es el cuidado de la iglesia lo que tenemos enfrente. Cierra sus ojos y oramos.
Señor Jesús, yo quiero poner delante de ti, en primer lugar, a aquellos que tal vez han tenido malas experiencias de iglesia y de pastores. Seguramente algunos que han sufrido por liderazgos abusivos, maltratadores, que no han honrado tu nombre, Señor. Te pido que traigas un bálsamo y traigas restauración, Señor. Yo oro por esta iglesia, Señor, que se mueva con libertad a honrar a los siervos que tú has puesto aquí, Señor, porque son tuyos. Solo te pertenecen a ti, como cada oveja. A que juntos cuiden la grey, mutuamente, cuidando el corazón de las ovejas y cuidando la honra de los pastores. A vivir la experiencia de iglesia bíblicamente, Señor, no con chismes ni interpretaciones que son sencillamente tal vez emociones y sentimientos, pero tampoco a ser ligeros y dejar pasar las cosas. A soñar con un liderazgo saludable el futuro, Señor. Por eso no imponer manos ligeramente es una carga y una advertencia para todos nosotros. Señor, si estás llamando a jóvenes al ministerio o a hombres en este lugar, Señor, al santo ministerio, desde ya inquieta sus corazones, Señor, y que puedan primero pasar tiempo en oración y entonces hablar con los pastores de la iglesia. Porque en últimas, estamos aquí para reflejar tu carácter, Señor. Tú le dijiste al pueblo del Nuevo Testamento que nosotros somos tu pueblo. Somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar tus virtudes. Y no son solo palabras, Señor, son vidas transformadas. En todo tiempo, así estemos pasando el momento más difícil, financiera, emocional, hasta físicamente, Señor. Que podamos anunciar tus virtudes a este pueblo. En el nombre de Jesús, aquí en la iglesia. Amén.